¿Qué piensa usted de Jesús? Quisiera empezar con esta pregunta en esta mañana, a manera de reflexión. ¿De quién es hijo Él? ¿Cuál debería ser la actitud de todos nosotros hacia Jesús? Yo creo que muy importante es el concepto que tengamos acerca de Él. Dependiendo de qué concepto tengamos de Cristo, va a ser la actitud que demostremos, que manifestemos hacia el Señor. Hermanos, amigos, Jesús es la figura central de la Biblia. El Señor Jesucristo estuvo en este mundo, caminó entre los hombres y la historia misma lo confirma. Sin Jesús, hermanos, todo pierde sentido. El tema central de la Biblia, pues deja de existir. Muchas personas dieron testimonio de Jesús. Personas que lo vieron, personas que anduvieron con Él, que comieron con Él, que le escucharon hablar, que presenciaron sus maravillas, que lo vieron morir, ser sepultado y resucitar. Algunos alegan que esos testimonios fueron fabricados y que el Evangelio es simplemente un mito, una fábula. Sin embargo, hermanos, ¿qué llevaría a un grupo de hombres a inventar una mentira y a predicarla a las personas a pesar de las amenazas y la persecución? ¿Qué beneficio ellos pudieran obtener de creerse a sí mismo una mentira y propagarla sabiendo que les iba a costar muy caro, que iban a sufrir mucho por causa de esa mentira? ¿Qué? ¿Qué les haría morir, y muchas veces de manera terrible, por dar testimonio acerca de este Jesús? De lo que Él habló, de lo que Él enseñó, de lo que Él hizo, de lo que ellos vieron y fueron testigos. ¿Por qué morir si esto era algo simplemente falso? Lo hicieron con denuedo, lo hicieron con convicción, lo hicieron con osadía. Y no dejaron de hablar, no callaron su boca para dar testimonio acerca de este Jesús que estuvo aquí en este mundo. Hermanos, creo que nadie sería capaz de llegar a tanto como estas personas lo hicieron por una mentira, una fábula, un cuento inventado. Pero hermanos, si lo que ellos dijeron es verdad, y lo es, si lo que ellos enseñaron a las personas en realidad fue eso de lo cual ellos presenciaron, esas cosas de lo cual ellos fueron testigos, podemos decir que Jesús es el ser más extraordinario que jamás ha pisado esta tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ¿dónde debemos comenzar al considerar la persona de Jesús? ¿A dónde debemos ir? ¿Dónde debe ser el inicio? ¿Dónde debe ser el parteaguas donde podemos nosotros considerar su historia, su persona, para tener la actitud adecuada hacia Él? ¿Será en la ciudad de Belén? ¿Será en un pesebre allí junto a José y a María? Yo creo que no, hermanos. Muchas veces cuando hablamos de Jesús, enseñamos de Jesús, por lo general tratamos de irnos al origen, allí en la ciudad de Belén. Hoy en día la sociedad festeja cada fin de año el nacimiento de Jesús en la ciudad de Belén. Pero definitivamente, hermanos, la Escritura nos enseña que hay que irnos más atrás. Que la existencia de Jesús no vino, hermanos, a ser ahí, en esa ocasión relatada en las Escrituras.
en aquel lugar, en aquel pesebre, junto a José y a María. Desde antes de que María concibiere, desde antes de que ella estuviera encinta, desde antes que el mundo y el universo entero vinieran a existir, Jesús ya existía. Jesús ya existía. En Juan capítulo 17, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Juan capítulo 17, versículo 1, el Señor Jesucristo, estando con sus discípulos, Él alza sus ojos al cielo y comienza a orar al Padre Celestial. Dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Podemos ver aquí, hermanos, la declaración del Señor Jesucristo en su oración. Él había acabado su misión en la tierra. Él estaba por dar su vida en sacrificio. Y ahora Él ora al Padre. Y le dice algo muy importante, hermanos, de lo cual a veces no estamos plenamente conscientes. El Señor dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué quiere decir el Señor con esta declaración? ¿Qué está el Señor Jesucristo enfatizando aquí en la oración al Padre? Bueno, Él está diciendo que antes que el mundo llegara a existir, Él ya existía. Antes que el mundo fuese, Jesús ya estaba allá en el cielo, junto al Padre Celestial, en la misma gloria que el Padre estaba. Y Él ahora pedía que al volver al cielo, esa gloria le fuera restaurada. Y que sus discípulos estuvieran juntamente con Él. Y que vieran esa gloria que Él tenía, esa gloria divina que le pertenecía cuando estaba en el cielo. En el versículo 24, en esta misma oración, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. Hermanos, definitivamente el Señor quiere que estemos con Él. El Señor quiere que seamos semejantes a Él y que le podamos ver tal como Él es. Y así será, hermanos. Si somos fieles a Dios, así será. Y Él está pidiendo al Padre Celestial esto en oración, que contemplemos su gloria divina, esa gloria que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. El Señor, hermanos, Jesús, ha existido desde tiempos eternos. En este mundo anduvo, en este mundo estuvo, pisó esta tierra, la gente lo vio, lo conoció, la gente lo escuchó y vio todas sus maravillas, pero Jesús ya existía desde antes. En este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 56, Juan 8:56, hay un diálogo entre Jesús y un grupo de judíos,
Y dice el Señor: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hermano, note usted la aseveración que está haciendo el Señor Jesucristo. Él era joven, estaba en sus 30, él murió a los 33 años de edad. Le dicen: todavía no tienes 50 años. ¿Por qué afirmas algo que hizo Abraham? ¿Tú lo conociste? ¿Tú estuviste con él? ¿Tú escuchaste hablar esto de Abraham? ¿Por qué dices esto como si lo hubieras conocido? La respuesta es: antes de que Abraham fuese, yo soy, dice el Señor. Jesús no dice, hermanos, antes de que Abraham fuese, yo era, que era lo más común decir. Yo era en tiempo pasado. Pero Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Muy diferente la expresión. Esto podría significar simplemente, hermanos, que Él existía antes que Abraham existiese. Sin embargo, su significado va aún más allá que eso. ¿Por qué, hermanos, los judíos se molestaron tanto? ¿Por qué la reacción de ellos cuando Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy, fue tomar piedras y arrojárselas al Señor? ¿Por qué les molestó tanto que el Señor se expresara a sí mismo de esta manera? Porque, hermanos, esta expresión yo soy es el nombre que Jehová le había declarado a Moisés en la zarza ardiente. Y ese nombre Jesús lo estaba aplicando a sí mismo. Yo soy. Ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 14, dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y Jesús dice: yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Esta frase de Cristo Jesús, hermanos, es una frase antigua. La frase es ego eimi. Ego eimi es el término utilizado en la traducción Septuaginta, la del Antiguo Testamento en griego, para describir la voz que hablaba con Moisés en la zarza ardiente. Ego eimi, yo soy. Y Jesús está aplicando, hermanos, esta frase utilizada en las Escrituras para referirse al Padre Celestial, a Él mismo. Yo soy. Yo soy, hermanos, hace referencia a la existencia eterna de Dios. Solamente Dios es eterno. Nunca ha habido un tiempo cuando no era, y nunca habrá un tiempo cuando no será. Eterno, no tiene principio, no tiene fin. Así que al afirmar Jesús: antes que Abraham fuese, yo soy, Él está enfatizando su propia existencia eterna. El Señor Jesús, hermanos, Él había habitado con Dios Padre desde los tiempos de la eternidad. El profeta Miqueas, en el capítulo 5 de su libro, versículo 2, él dice lo siguiente: una profecía, hermanos, que se cumple en Jesús. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Note usted, hermanos, lo que está diciendo aquí el profeta acerca de Jesús. Sus días son desde el principio, desde los días de la eternidad. La Biblia de las Américas dice, sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús, hermanos, ha existido eternamente. Alrededor de 2000 años, aproximadamente hace 2000 años, Él estuvo en este mundo. Pero Él siempre ha existido. Siempre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, Juan empieza su relato de este Evangelio diciendo lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él no puede estar entre las cosas hechas, hermanos, porque Él es el origen de todo lo que ha sido hecho. Todo ha sido hecho por Él. Y dice aquí claramente que en el principio el Verbo, hermanos, estaba. En el principio era el Verbo. El Verbo, hermanos, hablando de Cristo Jesús, el Verbo de vida, no tuvo un principio. En el principio era el Verbo. El Verbo no tuvo un principio. En el principio, hermanos, enfatiza la eternidad de Jesús. ¿En qué sentido digo esto, hermanos? El punto es que cuando comenzó el principio, el Verbo ya estaba allí. El principio de cualquier cosa que ha sido hecha, el Verbo ya estaba allí. No existe algo que ha sido creado, que haya tenido un origen, un principio, sin que el Verbo haya estado allí. Si retrocediéramos a través de la eternidad a cualquier principio, el que usted quiera, sea el principio del hombre, sea el principio del tiempo, sea el principio del mundo, sea el principio de los ángeles, sea el principio de las cosas invisibles, en todo principio ya estaba allí Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sí, hermanos, Jesús ya existía. El eterno Jesús, hermanos, siempre ha existido. Desde el principio de lo que usted quiera, cualquier cosa creada, fue creada por Él. Y Él ya estaba allí. En el principio, el Verbo era Dios. Desde la eternidad, Cristo ha sido Dios. Lo que se puede decir del Padre Celestial, se puede decir también del Hijo, de Jesús, llamado el Cristo. En Jesús, hermanos, reside toda la gloria, reside el poder, la eternidad, la sabiduría, el amor, la santidad, la justicia, la bondad y la verdad del Padre Celestial. Todo lo que tiene el Padre, lo tiene el Hijo. Usted quiere conocer al Padre, tiene que conocer al Hijo. Conociendo al Hijo, conoce al Padre. La naturaleza del Padre la tiene el Hijo. El Padre es eterno, el Hijo es eterno. El Padre es el yo soy, el Hijo es el yo soy. Jesús, hermanos, Jesús es igual en naturaleza que su Padre Celestial. Y continúa Juan en el versículo 14 diciendo lo siguiente, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Ese verbo que era en el principio y que estaba con Dios en el principio, fue hecho carne
y habitó entre nosotros. Y vimos, dice Juan, su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo de vida se hizo carne. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el verbo vino a este mundo. Jesús vino a este mundo, nacido de mujer. Nació en la ciudad de Belén. Siempre, hermanos, nuestro Señor Jesucristo existió, pero ahora toma forma humana y nace de una mujer llamada María. El Espíritu Santo vino sobre María y María concibió y dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Fue concebido no de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y aquel hijo que nació de María fue llamado Jesús. Y estuvo aquí en este mundo y habitó entre nosotros. Ese verbo eterno de naturaleza divina fue hecho carne. Y este mundo tuvo el privilegio de que el Hijo de Dios viniera y pisara sobre esta la tierra y habitara entre los hombres. Su venida a este mundo, hermanos, no fue una simple aparición, sino, como dice Juan, habitó entre nosotros. Siendo Dios, vivió aquí como hombre entre los hombres. Siendo Dios, hermanos, anduvo entre la gente como usted y como yo andamos. Enseñaba a las multitudes, discutía con los líderes religiosos, sanaba a los enfermos, consolaba a los dolientes, lloraba porque tenía compasión de la gente, anduvo haciendo toda clase de bienes. Y dice Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria, hermanos, que los discípulos de Jesús vieron, no fue la gloria que el Señor tenía cuando estaba en el cielo. Ellos vieron su gloria en su vida perfecta. Vieron su gloria en todas sus obras que Él hizo. No había ninguna falta ni ninguna imperfección en Jesús. Él fue recto y perfecto en todos sus caminos. Todas las virtudes divinas se manifestaron en Jesús. Y ellos pudieron ver su gloria en ese sentido. Pero aún más allá, algunos particularmente como Jacobo, Pedro y Juan, tuvieron la oportunidad de ver a Jesús glorificado en aquella transfiguración, donde dice la palabra de Dios y se relata en los evangelios que su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos eran como una luz refulgente. Y ellos pudieron ver al Señor transfigurado de esta manera. Ellos vieron su gloria. La gloria que ellos vieron era la prueba indubitable de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Y ellos estuvieron dispuestos a dar su vida misma por llevar a cabo el mandamiento del Señor Jesucristo de predicar el Evangelio, de que ese Dios eterno, el Hijo de Dios, había venido al mundo y tomado forma humana para morir por nuestros pecados. Lo que ellos relataron, lo que ellos hablaron a las personas, no fue un mito, fue la puritita verdad. Fue la realidad de las cosas.
En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice el apóstol Pablo: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sí, hermanos. Y yo me pregunto, ¿cuándo nuestro Señor Jesucristo fue rico? ¿Cuándo? Él fue inmensamente rico, hermanos, amigos, antes de dejar el cielo. Él fue inmensamente rico cuando Él estaba en la gloria eterna con el Padre Celestial. Imagínense, hermanos, si es que puede, imagínense todas las riquezas, toda su gloria, todas sus posesiones, todo su poder, adoración que Él tenía antes de venir a este mundo. Ni siquiera podemos imaginarnos, hermanos, esas riquezas de las cuales menciona aquí el apóstol Pablo. Él las tenía, Él las poseía. Pero en esta tierra, hermanos, Él no fue rico en ninguna manera. En esta tierra se hizo pobre por amor a nosotros. El Señor Jesucristo se hizo pobre por nuestra causa. Se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos, inmensamente ricos. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuevamente la Escritura nos reitera que el nacimiento de Cristo en este mundo no fue su comienzo. Él ya existía, y existía en forma de Dios. Estaba en igualdad con Dios. Pero como dice aquí el apóstol Pablo, no se aferró a su condición gloriosa. El Señor Jesucristo, hermanos, lo soltó todo. El Señor Jesucristo se despojó de sus riquezas, de su gloria, tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese eterno Jesús tanto nos amó que no le importó hacerse pobre y sufrir por nosotros escarnios, sufrir humillaciones, sufrir golpes, azotes, escupitajos y una muerte horrible siendo clavado en una cruz. No le importó esa pobreza, no le importó esa clase de humillaciones porque nos amaba. Él estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo y a despojarse de todo lo que Él tenía en el cielo, de todas sus riquezas, para que nosotros, por medio de su muerte, pudiéramos ser enriquecidos y estar con Él allá y poder ver su gloria, la gloria que Él tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Jesús lo hizo por amor a usted y a mí, hermano, hermana, amigo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice el apóstol Pablo: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y eso es lo que estaban haciendo los apóstoles. Y todos aquellos que recibían el mensaje del evangelio y lo creían y lo obedecían, hacían exactamente la misma cosa. Hablando a las personas, predicando a las personas el mensaje de la reconciliación. Y es que el ser humano está enemistado con Dios. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No hay comunión entre Dios y los hombres por causa de los pecados. Y era necesario que viniera Cristo Jesús a morir para que pudiéramos nosotros ser reconciliados. Para que los pecados del hombre fueran puestos en el olvido, no fueran tomados en cuenta por parte de Dios. Jesucristo vino a trazar una vía de salvación para toda persona. Y lo que los apóstoles predicaban, la encomienda que se les dio, el encargo de predicar este mensaje, era algo que ellos hacían. Era algo que no podían callar. Porque esto no era mentira, no era un cuento, esta era la realidad de las cosas. El ser humano está perdido por causa de sus pecados. No hay salvación para el hombre. No hay esperanza para el hombre mientras se mantenga en esa condición espiritual. Dios ha provisto, hermanos, amigos, un camino por el que a los hombres no les sean tomados en cuenta sus pecados. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a sacrificarse por nosotros. Y este es un camino, hermanos, que está disponible para toda persona. Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y ninguno viene al Padre si no es por mí. El Hijo de Dios que murió fue sepultado y resucitó. El Hijo de Dios que ahora está a la diestra del Padre Celestial es el camino al cual toda persona debe de acudir. El eterno Jesús. Yo decía al principio, hermanos, que nuestra actitud dependerá en gran medida del concepto que tengamos acerca de Jesús. Ahora que usted sabe y conoce la preexistencia eterna de Cristo Jesús, que usted está consciente de su naturaleza, de su deidad, de las riquezas que Él tenía antes de venir a este mundo, de lo pobre que Él se hizo mientras estuvo aquí en esta tierra, de lo que Él estuvo dispuesto a padecer y a sufrir por amor a usted. Ahora que conoce un poco más acerca de Jesús y lo mucho que Él le amó, ¿qué hará con Jesús? ¿Qué hará con Él? Con el Hijo de Dios. Una vez más, ¿le dará la espalda al Señor? Una vez más, ¿le rechazará? Una vez más dirá: está bien, Jesús lo hizo, qué bueno, felicidades. Así estoy bien yo. Yo no le pedí que lo hiciera. Si lo hizo, bueno, es cosa de Él. ¿En realidad valoramos lo que Jesús hizo? Porque ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Él no tenía necesidad de hacerlo. Él seguiría siendo Dios. Él hubiera seguido disfrutando de sus riquezas y de su gloria celestial. Pero lo hizo porque nos ama. Lo hizo porque quiere salvarnos.
Lo hizo porque Él quería llevar muchos hijos a la gloria. Pero ¿qué haremos nosotros con Jesús? ¿Le confesaremos como nuestro Señor y Salvador? Ojalá que sí. Ojalá que esa sea la actitud de todos los que estamos aquí. Que le reconozcamos y que afirmemos nuestra fe en el Señor y que digamos: gracias, Señor, por haber dado tu vida por mí. Gracias por haber venido del cielo a este mundo a sufrir para que yo fuera enriquecido con tu gracia. Gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto por mis pecados. Gracias, Señor. Y en esta mañana yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero obedecer, hacer tu voluntad. Yo quiero aceptar estas buenas nuevas para salvación de mi alma. Que la actitud de los presentes sea una actitud positiva hacia Cristo Jesús. Algunos ya hemos obedecido el Evangelio. Algunos ya hemos sido bautizados para perdón de nuestros pecados, y que afirmemos nuestra fe y que nos enfoquemos realmente en esta vida a ser fieles al Señor. Algunos aún no han tomado esta decisión de obedecer a Cristo. ¿Por qué no hacerlo en esta mañana? ¿Por qué? ¿Qué le hace falta? ¿Qué más necesita hacer el Señor? Además de todo esto que ya hizo, ¿qué más necesita hacer por usted? ¿Cómo más necesita Él demostrarle que le ama? ¿Cómo más necesita el Señor hacerle saber que quiere su salvación? ¿Cómo más? No hay forma, no hay manera. Lo más grande que se necesitaba hacer, ya lo hizo el Señor Jesucristo. Lo demás corre por cuenta nuestra. En nuestras manos está el poder obedecer, aceptar o rechazar también. En esta mañana queremos invitar a nuestros amigos visitantes a que vengan a Cristo. Hoy es el día de salvación. No se vaya de este lugar sin haber aceptado el Evangelio, sin haberlo obedecido. En este lugar, aquí detrás de esta pared, detrás de la pantalla, tenemos agua. Y allá atrás tenemos ropa. Y tenemos todo preparado para que usted obedezca a Cristo. Para que el Señor derrame su gracia preciosa sobre usted. Para que el Señor perdone y borre todas sus faltas. Para que usted sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Para que usted viva en este mundo con esperanza de vida eterna. ¿Hay alguien que quiera venir a Cristo en esta mañana? ¿Hay alguien que quiera aceptar al eterno Jesús como su Salvador? Le invitamos. Así como estamos, vamos